injertos para los sabores o en la parte de productividad y analizar los datos obtenidos en cada material microinjertado. Bueno, la metodología de trabajo, para realizar los injertos seleccionamos dos tipos de anclaje en el suelo, dos patrones. Uno llamado Tabi, que ustedes lo conocen aquí en el Huila, y otro llamado Catiope. Ambos materiales son creados de la Federación de Cafeteros. La diferencia es que el Tabi es un material de porte alto, resistente a roya, entre nudos largos, de buena calidad en taza. Y el Catiope es un material de alta productividad, de porte compacto como un caturra, pero es susceptible a roya y otras enfermedades. Entonces elegimos uno resistente y uno susceptible como raíz para injertar el Castillotambo, para ver cómo interactuaban esos materiales y hacer la comparación. Bueno, la metodología de trabajo, los patrones que utilizamos ya los mencioné. Esta evaluación se realiza en el municipio de Piendamó, en la finca La Primavera, ubicada en el departamento del Cauca, Colombia. Ustedes pueden mirar en Google Maps, nos buscan como Insertus Cafés Especiales, ahí los dirige donde está el ensayo y las pruebas que hacemos. Sí. El lugar donde hicimos la evaluación, en la finca La Primavera, departamento del Cauca, Colombia, en la vereda Melcho. Las condiciones de clima y suelos que encontramos ahí, estamos a una altitud de 1590 metros sobre el nivel del mar, una temperatura media de 19.6, humedad relativa del 79%, precipitación anual de 2.359 milímetros de lluvia al año, 1.474 horas de luz de brillo solar al año. Tenemos la facilidad de que a 3 kilómetros tenemos la estación La Trinidad de Cenicafé, pues ahí proporcionan esta información. Los tipos de suelos, hicimos un estudio de suelo antes de sembrar los injertos en campo y encontramos que son suelos francoarenosos, de baja fertilidad natural, con un pH muy ácido de 4.7 y escasez de materia orgánica por debajo del 5%. Entonces, siguiente. Para el diseño experimental, lo que hicimos fue sembrar 3 tratamientos, 15 plantas injertadas de Castillotambo con raíz de Tabi, 15 plantas de Castillotambo normal, como ustedes las encuentran en el mercado sin injertar, y 15 plantas de Castillotambo injertadas con el material Catiope de anclaje. Hicimos un diseño completamente al azar, como lo exigen pues científicamente, para analizar los datos, ya les explico más adelante. Los injertos se sembraron el 19 de septiembre de 2019 y cuando las plantas empezaron a producir a los 2 años, realizamos las recolecciones manuales, porque la variable que queríamos medir era gramos de cereza acumulados por árbol en todo su ciclo de producción y las pruebas sensoriales. ¿Sí? Este es el tratamiento 2, Castillotambo Testino. Y las 15 plantas de Castillotambo injertadas con Tabi. Entonces, para evaluar las variables, lo que hicimos fue colectar manualmente. En total eran 45 plantas de cada tratamiento, 15 de cada tratamiento. Entonces, aquí estamos en el proceso de pesaje de cada una de ellas. Aquí tenemos un resumen. En el año 2021 lo que hicimos fue 6 recolecciones en campo. Desde septiembre de 2021 a diciembre de 2021, 6 veces fuimos a campo a recolectar cada una de ellas
como son 45, en total eran 230 observaciones en campo, que son los puntos naranja que pueden apreciar ahí de cada tratamiento. Lo mismo hicimos en 2022. En 2022 la cosecha fue desde enero hasta diciembre. Por fluctuaciones del clima, pues ustedes evidenciaron que hubo fenómeno de la Niña, entonces las floraciones fueron todo el año. Entonces por eso tuvimos en el 2022 14 recolecciones en campo desde enero hasta diciembre por 45 plantas, para un total de 630 observaciones en campo, que son los puntos rojos que vemos ahí, y abajo el peso de cada observación en gramos de cereza. Para el análisis de datos, lo que hicimos fue utilizar un software de libre acceso que se llama R-Statistical. El software lo que me hace es analizar científicamente todas esas 900 observaciones realizadas en los 2 años para ver si es viable o no hacer el experimento. Entonces aquí tenemos el resultado. En la parte donde ven las Castillo Tabe, tuvieron una diferencia muy fuerte frente a las plantas de Castellotambo y Injertar. Miren, 252 gramos en promedio. Como fueron en total 20 recolecciones, entonces 252 por 20 son 5 kilos en promedio por planta en año. Y las de Castellotambo fueron 3.5 kilos por año, y las de Castillo Injertar Catiope 4 kilos de cereza por año. En el año 2023, pues no tuvimos financiamiento, no pudimos hacer las recolecciones como veníamos haciéndolo regularmente. Lo que hicimos fue un pronóstico de cosecha, el cual consiste en contar, cuantificar la floración que hay en campo y los frutos que están formados, como lo hace Cenicafé, y con una constante lo que se hace es cuantificar cuánto sería esa cosecha. Entonces encontramos que las plantas de Castellotambo injertadas con Tabe tuvieron un promedio de 3.9 kilos por árbol, las Testigos sin injertar 1.7 kilos, y las de Castillo injertado en Catiope 1.4 kilos. Vemos que estos asteriscos que vemos allí quiere decir que la evidencia es fuerte. Cuando es evidencia fuerte, quiere decir que sí vale la pena hacer estos injertos. Este es un resumen de las curvas de producción de los 3 materiales injertados. El rojo representa Castellotambo injertado en Tabe, el azul el Castellotambo sin injertar, y el verde Castellotambo injertado en Catiope. Vemos que el rojo predomina en la mayoría de los picos más altos. Entonces lo que refleja que siempre hay superioridad, influencia del sistema de raíz que utilicemos para injertar nuestras variedades. Para hacer las pruebas de taza, para procesar ese café para las pruebas de taza, hicimos una fermentación de cada material individual. Para ello lo que hicimos fue seleccionar primero las cerezas. Después de eso se higieniza la cereza para eliminar la carga microbiana, porque ustedes saben que en el cafetal pues hay tierra o ponemos el bulto en el suelo, o nuestras manos están contaminadas. Entonces eliminamos todos esos microorganismos que están fuera de la fruta y inducimos una fermentación que se llama espontánea, que consiste en que la fruta se fermenta solamente con los microorganismos que están dentro de la semilla, que son las propias levaduras y bacterias del ácido láctico que ellas contienen, y hacemos que sea una fermentación limpia. Entonces para eso medimos estas variables en laboratorio, que son TDS, son sólidos solubles, grados Brix, que ustedes lo conocen, es el dulzor que tienen los frutos de café, el porcentaje de azúcares, y el pH, que es la acidez con la que tenemos el medio de fermentación.
Iniciamos con un pH, hicimos una fermentación natural, muchos de ustedes pues la conocen, que consiste en fermentar el café con la cáscara entera, no lo despulpamos, sino que lo dejamos en un medio acuoso, en un recipiente hermético, para que no se contamine, y iniciamos la fermentación con un pH de 6.4 promedio en los tres, y para terminar nuestra fermentación terminamos con un pH cercano a 5. ¿Por qué razón? Cuando el pH de la fermentación se vuelve ácido, las bacterias empiezan a morir, y si dejamos prolongar esa fermentación, el café se nos va a contaminar con otros patógenos externos, y a ella nos va a generar fenoles o otro tipo de efectos que no queremos en nuestra bebida. Este tiempo de fermentación duró 71 horas aproximadamente en los tres. Después de eso hicimos un enjuague con agua limpia y iniciamos el proceso de secado en parabólico a temperatura ambiente durante aproximadamente 30 días, con buen verano. En ese tiempo coincidió que había muy buen verano para el secado. La semilla se deshidrata hasta llegar al 11% y después se empaca en bolsas hermético para estabilizar esos sabores que fijamos en la fermentación, y después enviar al laboratorio. Estas son las curvas de la fermentación de los datos que vimos anteriormente. Observamos que en la variable TDS, que son los sólidos solubles, azúcares, aminoácidos y otros fenoles que tiene la fruta, observamos que las plantas injertadas en Castillo Tabi tenían un poco más de TDS. Quiere decir que a mayor cantidad de concentración de azúcares, tenemos la posibilidad de que nuestro café sea más rico en el sistema de fermentación y se desarrolle complejidad en taza. Vimos que el pH, pues la curva de pH pues fue casi homogénea en los tres, y los granos Brice en algunos momentos, la variedad Castillo injertada en Catiope tuvo mayor concentración de azúcares en algunas lecturas, pero en general lo que quiero que vean es que los sólidos solubles en la variedad injertada de Castillo Tambo con Tabi tuvieron, es el rojo que vemos allá, tuvieron un poco más de superioridad, lo que indica que al tener más compuestos, más rica esa fruta, los microorganismos que hacen el trabajo de formar esos sabores complejos en taza tienen más tiempo de extender esa fermentación y se van a generar mayor cantidad de sabores en la bebida. Este es un resumen de lo que les acabo de explicar: la recolección para las pruebas de taza, la medición de las variables, el secado y el empacado y estabilización de las muestras en natural para llevar al laboratorio. Gracias, Fernando. Bueno, ahora sí viene la parte que me corresponde a mí, que es la parte de la evaluación sensorial, tomando como referencia lo que Fernando les dijo anteriormente, que es referencia de que son injertos, de que son variedades en las cuales se están mejorando, y que una característica que tienen es que hay mayor productividad. Entonces vamos a ver cómo es el tema de la calidad, ¿cierto? Entonces se hizo la evaluación sensorial en el laboratorio certificado, y en el cual se trabajó con el material Castillo, Catiope, el Castillo Tambo y un Castillo con Tabi, ¿sí? Que fueron los injertos. Para esto, como se hizo una selección muy meticulosa en la cereza, se hizo un proceso muy interesante, encontramos, lo primero que vemos en la tabla es que la taza limpia está igual en las tres, o sea, en la prueba de taza no encontramos defectos del proceso de la fermentación, los procesos que se hay de recolección y todos los problemas que tienen los caficultores en Colombia, nosotros no los tuvimos.
También hay una uniformidad, eso indica que las tazas evaluadas todas son iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace un catador? Un catador coge el café en pergamino seco, si quieren nos devolvemos un poquito a la imagen anterior, aquí en este proceso, pergamino seco, y él con el proceso de secado lo embolsa, y al recibirlo yo en laboratorio se le hace la prueba física y la prueba sensorial, ¿sí? En la prueba sensorial buscábamos qué tan efectivo o qué tan ventajoso es trabajar con un injerto en nuestra finca. Entonces los resultados son los siguientes. Entonces encontramos que en fragancia y aroma la puntuación es muy destacada. Son cafés que al olor son muy agradables, son muy llamativos, son cafés que es muy perceptible y muy agradable y armonioso el olor, ¿sí? en las tres variedades. Encontramos el sabor. El sabor es lo que todo consumidor de café busca, el café que sepa a café, ¿sí? Entonces, el café en las tres variedades cumple los rangos de calidad en cuanto a cafés especiales. ¿Qué se considera un café especial? Un café especial, según la Specialty Coffee Association, es aquel café que está por encima de 70 puntos, ¿sí? Entonces, la catación que se hace en laboratorio se evalúa el sabor a café y encontramos que el primer café cumple ese estándar, entonces es un café de especialidad. El segundo café y el tercer café, estamos hablando del Castillo Tambo y el Castillo Tabi, son más destacados esos sabores, son un poco más pronunciados. ¿Por qué? Porque el Tabi tiene unas características, además de ser de porte alto, es un café que es muy agradable a la sensación en boca, ¿sí? También encontramos la acidez, ¿sí? La acidez es muy buscada ahora en todo el mundo de los tostadores. Es buscada porque con ella el tostador puede jugar con diferentes sabores, puede también vender el café en las diferentes preparaciones que hay en las tiendas de café. Entonces encontramos que este café tiene la acidez muy interesante, por encima de 70 puntos. Entonces encontramos una acidez de 7.5 y de 8.5 y 8.75. Siempre aumenta en el tema de la variedad Tabi, ¿sí? Por las características que tiene, además que es un café de porte alto. Bueno, en fin, es muy interesante esta parte. El balance en los tres es muy parecido, ¿sí? El rango que hay más o menos, digámoslo así, aceptado es un rango de 2 puntos. Entonces vemos que entre las tazas no hay un rango de 2 puntos, ¿no? Ninguna de las tazas en balance está por encima de los 2 puntos. Todas están sobre 8, 8.50 y 8.25, ¿sí? Entonces es un café muy balanceado, muy agradable al tacto, sensorial, a la lengua, tiene muy buen olor, es persistente, ¿sí? El sabor residual. ¿Qué es el sabor residual? Es la sensación que nos lleva a nosotros a volver a comprar café, a volver a tomar café, a volver a pedir ese café que nos están dando. Entonces, en estas evaluaciones encontramos que el sabor residual está por encima de los 7 puntos, por los 8, por los 8.25. Es muy agradable la sensación que deja tomar estos cafés injertados, y es muy agradable que el consumidor llegue nuevamente a pedir estos cafés, porque la sensación o la memoria sensorial dice: yo quiero volver a tomar esto. Entonces, esto es lo que encontramos en el sabor residual. El dulzor en los tres está igual, el dulzor se mantiene, y también es muy interesante porque a pesar de que son dos materiales diferentes, uno está en la parte de abajo y el otro está en la parte de arriba, ninguno se repele, antes al contrario, se complementan. La impresión es la que uno tiene en general al juzgar de todo
la impresión es la que uno dice, este café me gustó, quiero volver a tomar este café. Y la impresión general es muy buena, está por encima de 8 puntos. Entonces aquí en la parte de abajo, aquí encontramos lo que es la descripción. Entonces ahí lo que les decía, un café por debajo de 80 puntos no es un café de especialidad. Entonces encontramos que según la tabla anterior, todos los cafés son de especialidad, son entre muy buenos y excelentes, ¿ya? ¿Qué encontramos con los descriptores? Entonces aquí vamos a ver la parte de descriptores, la parte, esa telaraña, el perfil de los injertos. Bueno, vamos a ver cómo es el perfil. ¿A qué sabe un injerto? ¿Sí? ¿Sí? Entonces nosotros escuchamos el cuento de Frankenstein, que por piezas de uno, de otro, se armó un ser humano, ¿cierto? Entonces más o menos nosotros armamos una nueva variedad con esto. Entonces, ¿a qué saben los injertos? Entonces encontramos la impresión global, que es muy agradable, pero a pesar de que los tres tienen el mismo material como base, que es castillo, ¿sí? Que es castillo. Al contrario. Perdón, sí, al contrario. Sí, diferente. Gracias, Fernando, por corregirme. Encontramos una variedad de sabores. Por ejemplo, en el primero encontramos vainilla, sabores a vainilla, a panela, ¿sí? Banano, ¿sí? Banano, que es un sabor muy exótico encontrarlo en el café, mango, cereza, chocolate y nuez, ¿ya? Esto es interesante porque el catiope fue una variedad creada para cantidad. Entonces, cuando uno hace algo por cantidad, por rendirlo, a veces sacrifica el sabor, ¿sí? Y en este caso, el sabor se acentúa. Al haber hecho el proceso, los sabores se acentúan y se afirman, ¿ya? Entonces encontramos que con catiope los sabores son muy persistentes, son muy agradables y son variados. Pasamos al castillo, el castillo Tambo, con sabores a guayaba, ¿sí? Guayaba. La guayaba, recordemos que es una fruta aromática, ¿cierto? Es una fruta aromática dulce. Encontramos el brownie. El brownie también es un alimento que, además de ser dulce, la sensación o la forma cuando uno lo come es balanceado, muy dulce, y lo hace a uno relajar, ¿sí? El chocolate, piña colada y melado de caña. Tiene esa terminación muy agradable, no tan fuerte como lo es un brownie, ¿sí? Un brownie es una mezcla de arequipe con chocolate y que le deja a uno la boca empalagosa. No, en este caso no. El residual que tiene es un residual a melado de caña, muy agradable en boca, muy persistente y dulce. La última, con Tavi, encontramos que es caramelo. Entonces, hay algo muy curioso en estos tres cafés. Los cafés son dulces, son supremamente dulces, ¿ya? Y esto es interesante porque nos indica que el trabajo que se hace en campo no demerita de que haya un material diferente y que el uno repele al otro, no, se complementan. Entonces encontramos dulce en caramelo, frambuesa, mamoncillo, melado de caña, limón, naranja y azúcar de caña. Estos sabores los da, además de la variedad Tavi, los da el proceso. O sea, se complementan los dos materiales y lo que se hacen es repotenciarlos para encontrarlos en taza. Entonces, lo interesante de este ejercicio es que nosotros hicimos el trabajo, pero el resultado en taza es muy apetecible para el mercado internacional. O sea, son cafés de muy buena competitividad en cuanto al sabor, en cuanto a la persistencia y a la cantidad, ¿sí? Son cafés que nosotros, si los cultiváramos ya de una forma más industrial, tendríamos unos sabores
únicos, ¿sí? En estos días, le comentaba a Fernando, me envió otras muestras, y le hicimos unas variables a la tostión, ¿sí? Unas variables, las aumentamos, estilo francés, estilo escandinavo, le hicimos otros tipos de tostiones más oscuras, diferentes a la que nosotros los latinos lo consumimos, y encontramos otros sabores mucho más intensos y más agradables, ¿ya? Como la macadamia, la nuez, ¿sí? Esos sabores las encontramos muy pronunciados. Entonces vemos que en el tema de la parte sensorial, el café es muy agradable, muy amigable con el paladar de nosotros. Y eso es lo que quería resaltar en este tema de la parte de calidad, que son cafés sin defecto, son cafés dulces, son cafés balanceados y son cafés que ahorita el mundo entero está buscando. Son cafés que nosotros podemos vender muy fácilmente en el exterior por el tema sensorial. Sí, Fernando. Bueno, muchas gracias, profe, por esos aportes. Bueno, continuando con lo que dijo el profe, aquí tenemos un resumen de todo el trabajo que hicimos y los resultados. A manera de conclusión, pues tenemos que podemos incrementar 30% más en volumen con las mismas plantas, en la misma área, en el mismo suelo, utilizando un sistema de anclaje diferente. Eso para un pequeño productor es significativo. Imaginen, ahí está el ejemplo si estuviera la roa a 200.000 que está en este momento. Eso significaría que en una hectárea de plantas injertadas del mismo castillo con la variedad Tabi tendría 400 arroas, mientras que si no las injerto tendría 280 arroas por hectárea, y si lo injerto con Catiope tendría 320 arroas. Tendría un rendimiento superior al testigo de un 13%. Eso en pesos, que es lo que finalmente uno como productor quiere, es una diferencia de 24 millones de pesos por hectárea, y estás utilizando la misma variedad y solamente le estoy cambiando el sistema de anclaje o de raíces que lo va a potenciar para que ese material me produzca mayor cantidad de fruta en el campo. Y si realizamos un proceso juicioso de procesamiento, pues tendríamos otro plus, pues por lo que nos explicó el profe, tenemos diversidad de variedad en taza. Con la misma variedad podemos tener todo ese portafolio de sabores utilizando las mismas condiciones en campo, y la puntuación va a ser diferente para el tema de concursos de taza o que ustedes les compren su café por taza. Pues van a tener ese plus, que van a tener frutas con mayor contenido de ácidos, azúcares y fenoles, que finalmente se va a ver reflejado en la bebida y en la calidad. Lo que nos falta a nosotros, nos falta investigar la parte de el microbioma del suelo, de las variedades. Finalmente los microorganismos nos dan esos sabores que el profe menciona, de chocolate, de vainilla, de mango. Son esos microorganismos que tenemos que estudiar en la parte de injertación. Nos falta también seguir investigando la parte química, qué sucede en la planta. Eso ya es a nivel de laboratorio. Pues con el profe hemos venido haciendo este hermoso trabajo, y pues para una publicación científica nos exigen estas pruebas de laboratorio, pero pues ya tenemos un avance para una publicación, y pues queríamos mostrarles ese avance. Continúa. En temas de ambientales también tenemos un plus. Si tenemos un cultivo que produce mayor cantidad de café por hectárea, estamos fijando mayor cantidad de gases de efecto invernadero, como lo es el carbono, y podemos aplicar a los bonos de carbono. No sé si ustedes han escuchado que eso está de moda en el momento, pero pues eso más adelante podemos utilizarlo a nuestro favor como un ingreso extra para pequeños productores. Agradecerles por el espacio y la invitación nuevamente, y muchas gracias. Bien.
Bien, después de la presentación abrimos el espacio, el micrófono, de pronto alguna pregunta, de pronto algo que no quedó claro que ustedes quieren profundizar. Aquí están los expertos, así que quien desea de pronto participar, ya para dar culminación con nuestro evento. Bueno, agradecerles a ustedes por la presentación, muy interesante. Yo sí quisiera saber algunas cositas, por ejemplo, la consistencia de la producción. Pues usted apenas parece que están empezando, ¿no? Apenas me hablan de la cosecha del 2022, yo no sé, la del 2023, 2024. ¿Cómo fue la consistencia en taza y la cantidad en kilos cereza, que es que la están cuantificando? Otra pregunta que tengo, bueno, ¿cuánto es la vida útil de ese árbol que está injertado? ¿Lo puedo soquear? ¿Qué me da cuando usted soca? Sí, señor, yo le respondo. En producción, pues, vemos que es muy consistente. Pues lo que hemos observado, si ustedes vieran, pueden devolver por favor la número 5, creo que es la que están los punticos. Bueno, le voy respondiendo la segunda pregunta mientras se busca. Cuando haces injertación, el proceso se hace en chapola. ¿Qué quiere decir? Cuando está en fosforito, lo que haces es injertar los dos materiales. Ahí no tienes problemas si haces el soqueo. Eso fue que me preguntaste, ¿no? Sí. Que si soqueas, ¿qué sucede? Normalmente las socas se hacen a 30 centímetros, más o menos aquí. Y el injerto queda a ras de suelo, o sea que ahí no tienes problema de que te vaya a quedar la variedad que está en la raíz, sino solamente la que está productiva. Ahí el ciclo de esa plantación es lo mismo que un café normal, 20, 25 años de acuerdo al manejo, y no pierdes el injerto porque él queda a ras de suelo. Y la otra pregunta. Eso, ahí. La siguiente. No, hacia. Sí, esa. Entonces, lo que encontramos en el tema de producción en el año 2021 y 2022, estas fueron las 20 recolecciones que hicimos en campo. Vemos la curva de producción, la roja es la que se injertó con TAVI. Vemos unos picos superiores, pero a manera general, cuando promedias toda la producción, pues nos da el resultado que tienes 5 kilos de cereza por árbol, y en las que no se injertas tienes 3,5 kilos. Eso representa un valor alto económico para un pequeño productor. Bueno, en cuanto al sabor en taza, se han hecho varias evaluaciones en el tema de sabor, ¿sí? Encontramos que los dos materiales tienen sabores específicos, ¿sí? El uno sabe a chocolate y el otro es dulce. Entonces, los dos materiales, al complementarse con las evaluaciones que hemos hecho cosecha tras cosecha, ellos se complementan y se acentúan los sabores, creando sabores nuevos. Por ejemplo, chocolate con dulce, un brown, ¿sí? Un brown. Ácidos, ¿sí? Los ácidos, por ejemplo, como en el TAVI, son como la naranja, como el limón, ¿sí? Ellos, en vez de repelerse, se acentúan y se complementan, ¿sí? Porque tienen como base el dulzor. En la parte sensorial, todos los cafés son muy dulces. Cosecha tras cosecha que hemos hecho la evaluación, los cafés son muy dulces. Entonces, los sabores que salen resultantes de esos dos materiales son muy agradables y son muy consistentes. Se complementan los dos. Entonces, en cuanto a sabor, en cuanto a expresión de sabores de la taza de café, son muy agradables al paladar. Pues primero felicitarlos porque esta generación de tecnología es distinto a lo que tenemos en café. Nosotros acá simplemente chapola, bolsa y al hoyo. Me parece que esto avanza, esto es tecnología nueva para nosotros. En el mundo hay otros países que nos llevan ventaja, pero ya empezamos.
La primera pregunta, son 3 preguntas. La primera es, ¿qué distancia de siembra utilizaron en la dispersión de esos 45 árboles allá en la parcela investigativa? La segunda pregunta es, ¿han pensado en hacer esta injertación sobre robustas para mirar qué podemos ver? Y lo otro es, ¿qué costo estimado tiene este material con microinjertación versus el material tradicional? Listo, muy bien. La primera pregunta, la de los robustas le respondo primero. El año pasado tuvimos un evento en Cauca que se llama Feria Mundial del Café. No sé si ustedes la distinguen. Yo estoy... ¿Sí? Ah, muy bien. En esa oportunidad tuvimos la oportunidad de llevar una muestra que injertamos un café geisha con un anclaje de un canéfora de las especies robustas. Pues al principio tuvimos muchas críticas, nos dieron mucha madera, los expertos nos dijeron que le vas a tirar la genética al geisha, que no vas a ver igual, que te lo vas a tirar porque el geisha tiene unos florales que si le haces una alteración fisiológica a la planta ya no se van a dar. Y pues gracias a Dios tuvimos la oportunidad de encontrar al profe Julián Cucuñame y me dio el espacio para una mesa de catación. Estaba con Kim y probaron ese café. Yo al principio yo les dije a Kim que era un arabusta y me dijo, ¿y qué es arabusta? Me dijo. Yo no le quise dar detalles para no sesgarlo, no le dije que era un geisha porque yo dije, lo condiciono y pues no sé, tal vez lo cata mal o el resultado no va a ser el esperado. Entonces ya cuando lo catamos con un curso que tenía el profe Julián del Salvador, unos panameños y hondureños, se dieron cuenta de la sorpresa. Ese geisha no alteró su floral, por el contrario se potenció el floral, el cítrico, frutos dulces, frambuesa, y le dieron una calificación de 90.25. Entonces al final del ejercicio fue muy bonito porque ya él me preguntó, pero esto no es robusta, tú me dijiste que era una arabusta, esto no es robusta. Yo le dije, no, ese es arabusta, es la combinación de arábico con robusta. Le dije yo, ¿y qué material es? Yo le dije, este es un geisha injertado con un canéfora BP358. Y quedaron muy sorprendidos porque pues se rompió el paradigma de que si combinamos un arábigo con un robusta nos va a alterar el sabor negativamente, no se van a expresar esos florales que tiene ese material delicado, esos cítricos y esos afrutados. Y pues esa experiencia tuvimos el año pasado en la Feria Mundial de Tecnicafé. Complemento un poco la parte sensorial. La semana pasada catamos uno, ¿no? ¿Verdad? Sí, lo que dice Fernando es cierto. Kim estaba utilizando el nuevo formato de la SCA, que es la certificación que yo tengo, la de Coffee Value Assignment, la de cadena de valor del café. Es una certificación nueva en el mundo. Aquí en Colombia ya nos certificamos muy poquitos, pero ya. ¿Qué significa esto? Que ahora el consumidor común de la calle, cuando yo empecé el tema sensorial, cuando empecé el tema de café, yo no sabía de puntajes, de valores, de aroma, de fragancia, yo no sabía. A mí simplemente lo evaluaba rico o no, ¿cierto? Así lo evaluamos todos. Este café me gustó o no me gustó. Entonces, Kim utilizó el formato nuevo de la SCA, que se está dando a conocer. Y yo también lo empleé la semana pasada. Y coincidimos con los puntajes. Son puntajes por encima de 90 puntos, porque los sabores son supremamente intensos, la sensación en boca, la experiencia sensorial, la parte emotiva es muy agradable, a pesar de que es un robusta y es un arábico. Como el geisha también es un poco delicado porque él tiene un componente aromático muy delicado, que es el que estabas hablando. Encontramos también
Sí, sí, correcto, el geranio. Entonces, que ese es el valor de ese material, por eso es tan costoso ese café. Resulta que al combinarlo, ¿no? Antes se acentúa y los sabores son muy complejos, ¿sí? Entonces, eso como para complementarle la parte sensorial en cuanto a los dos materiales. La otra pregunta. La otra pregunta, él me pregunta de las distancias de estos materiales. Utilizamos una distancia de 1.5 entre árbol y entre calle 2.5, con el propósito de darle un ciclo de vida aproximadamente de 8 años para seguir haciendo estas mediciones y ver cómo se comporta la productividad en este tiempo. Y la tercera que él me preguntó, injertar es un poco costoso, porque depende de los materiales que utilices. Digamos, ahorita hay mucho varietal que en el mercado pues es muy duro de conseguir, o digamos un patrón de robusta es difícil de conseguir, entonces los precios pueden variar mucho, pero la estrategia que nosotros hacemos es dictar los cursos. Entonces muchos productores de especialidad quieren hacer, digamos, su parcela de 1000 arbolitos. Ellos van allá 2 días y aprenden todo el proceso, la programación, qué tipo de suelo usar, cómo hacer los injertos, los cuidados y calcular porcentaje de pérdidas, porque digamos en esta actividad si tú haces 1000 unidades no te van a pegar 1000 unidades, te van a pegar 700 a 800 unidades, va a haber una pérdida del 30%. Entonces eso incrementa los costos de producción, porque también tienes que tener un cuidado exigente, no se le hace el mismo cuidado que le haces a un material normal, porque necesitas tenerlo bajo ciertas condiciones ambientales para que el material se reconecten los dos tejidos y haya éxito. Tienes que aplicarle aminoácidos, tienes que controlar la humedad relativa, entonces todas esas actividades cuestan. Entonces eso sería, pero si ustedes comparan con otros frutales, ustedes compran un aguacate injertado, les vale 12.000 pesos, o un naranjo 10.000. Entonces venimos de esa cultura cafetera de que las instituciones nos lo han dado todo, entonces por eso muchas veces el productor dice, no, eso tan caro, pero pues a largo plazo ustedes van a ver el resultado, eso les va a quedar 20, 25 años, eso se paga solo, muchachos. Ingeniero, una pregunta. ¿El manejo agronómico que era en ese cultivo es lo que se le da a cualquier? Sí, la misma nutrición, la corrección de acidez, la misma, está bajo la misma luminosidad, todo se hizo lo mismo. Ya lo que hicimos diferente fue el procesamiento para las pruebas de tasa, pero lo demás igual. De hecho, debe aumentar un poquito más lo que hemos notado es que se debe aumentar un poquito el fertilizante, porque se le ve tanto el vigor a la planta que uno pues, si tiene mayor fructificación, pues ¿qué te pide el cultivo? Te va a pedir más elementos minerales para llenar esa fruta y que tengas mayor rentabilidad. A medida que ustedes tienen la experiencia, pues ven si la planta amerita o no más fertilización, pero así mismo les va a responder. Yo quiero comentarles algo. Nosotros todo lo estamos financiando nosotros, ¿sí? Porque estamos en el proceso legal, del tema de patentes y todas esas cosas. Queríamos que conocieran este avance. Esto es un avance, porque próximamente va a haber la publicación, ¿sí? La publicación la vamos a hacer a nivel internacional, en una revista acreditada, ¿cierto, Fernando? Una revista acreditada del mundo del café. Queríamos compartir con mucho cariño este trabajo que ya llevamos varios años. Yo también he puesto para renovar mis licencias a nivel internacional y para todos los que hemos tenido para soportar la parte sensorial, que a la larga es la parte de ventas, ¿sí? La parte de ventas. ¿A qué sabe su café? Eso es lo que el consumidor final pregunta, ¿cierto? Y en eso también nos hemos enfocado. No nos hemos descuidado solamente en la productividad, sino también que sea un café en producción, fácil de vender, fácil de mantener. Ustedes, casi no escuchamos mucho
del Catiope. El Catiope tiene una dificultad y es por el tema de las enfermedades. Cuando se hace el proceso de injertación, prácticamente él se empieza a blindar, o sea, se enferma menos, ¿sí? Tenemos una ventaja con el Tabi, y es que el Tabi es una variedad que consume muy poco, o sea, exige muy poco de agroinsumos, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que el productor puede aprovechar con todos estos cambios climáticos, con todos estos cambios económicos, con todo lo que viene, sin descuidar la oferta sensorial, sin descuidar los sabores, sin descuidar la parte competitiva, que es el mundo de los cafés especiales, ¿sí? Entonces, eso era lo que nosotros queríamos compartir, con mucho cariño lo hicimos. Fernando viene del Cauca y yo vengo del sur, pero lo estamos haciendo con mucho cariño, y también pues muchas gracias por su tiempo, por el espacio que nos dieron aquí en la finca. Esperamos volver a estar con otros avances, y si hay otras inquietudes, pues con mucho gusto a la hora. Bien, fuertes los aplausos. También muchísimas gracias al ingeniero Fernando Mosquera y al docente Omar Villamizar. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo 2024. Gracias nuevamente, y a ustedes muchísimas gracias también por su asistencia. Queremos también mañana invitarlos desde muy